Hola, buenas tardes. Bueno, voy a haceros un análisis sobre la red RC de ejemplo en la sesión de LTSpice para ver qué puntos y qué pasos nos pueden ser de interés. Para ello utilizaremos pues, las herramientas que hemos estudiado o que habéis estudiado en teoría de circuitos. Bien, entonces una de las primeras observaciones que tenemos que hacer es, observamos aquí la red, ¿no? Entonces esta red como veis, no es tan detallada, no es tan completa como la que estáis habituados en teoría de circuitos. Hay varias líneas que en electrónica, bueno, en general ya cuando trabajamos con circuitos electrónicos solemos omitir para tener una mayor claridad del esquema. Entonces, aquí en el circuito no se ven aparentemente los generadores, pero tenemos dos. Por un lado, la batería, una tensión continua de valor 5 voltios, que simbólicamente la llamamos VCC, es un nombre que luego justificaremos. Y en la entrada lo que tenemos es, por defecto, a la izquierda de la red, si colocamos entrada entendemos que hay un generador de señal variable. En consecuencia, el esquema, digamos, completo sería, tenemos un generador de señal variable, que vamos a llamar VI, que es el que estaría conectado a la línea que hemos llamado input. Bien, no lo hemos dibujado, pero está. Ahora, otra cosa que solemos omitir es la conexión completa. En lugar de hacer aquí visible el otro terminal del generador e ir uniendo por aquí al resto del circuito, lo que solemos hacer es, eh, como por obligación tenemos una tensión de referencia cero que es masa, pues el generador ese, si tenemos una sola línea, se llama input, que sería esta, sobreentendemos que la otra línea sería masa. Masa, que es el punto de 0 voltios del circuito. Bien, por lo tanto tenemos ya la primera parte completa. Ahí seguimos la línea de input hasta el condensador C1. El condensador C1 se une a una resistencia de valor R1, bueno, de nombre R1, vale, el valor nos importa mucho ahora, y a otra resistencia que vale R2, formando aquí un nudo de 3 elementos. De ese nudo hacia la derecha sale otro que hemos llamado out, 1. Bien, aquí de nuevo tenemos sobreentendidos en una red electrónica habitual. Aquí lo que tendríamos conectado, voy a cambiar de color, sería, en teoría, lo que tendríamos que conectar aquí es, en la salida de un circuito electrónico, una carga. Bien, entonces, el dibujo genérico sería incluyendo esta carga, como hemos aquí en rojo. De nuevo, también utilizamos la masa como elemento de conexión sin tener que dibujar el hilo. Pero si por defecto, si a la derecha no hemos dibujado, como veis aquí, nada más que el nombre, lo que entendemos es que no hay carga, o sea que la carga es infinita, es un circuito abierto. Bien, entonces el significado, esto es importante, el significado de esta línea de la izquierda que hemos llamado input es diferente que el significado de esa línea derecha que hemos llamado out. En input sobreentendemos la presencia de un generador de tensión, si no decimos otra cosa, y en la salida miramos a ver qué hay conectado. ¿No hay nada? Pues entonces es un circuito abierto. Bien, vamos ahora al segundo generador, al generador de continua. En la parte superior, ay, perdón el color que me he equivocado. En la parte superior vamos a un nudo que hemos representado con una especie de bolita, que sería un terminal. Y aquí hemos dicho que aquí hay una tensión continua, lo ponemos en mayúscula, de valor VCC. Bien, esto de nuevo sobreentiende la presencia de un generador. Perdonad. Un generador que en este caso sería una batería de valor 5 voltios. Bien, entonces si hubiéramos completado el dibujo, tendríamos por aquí una batería de 5 voltios y de nuevo, pues sobreentendiendo que va conectada al nodo 0, al nodo de masa. Bien, bueno, pues como veis, aunque tenemos aquí estos dos generadores dibujados en esta red completa, en la red que solemos encontrar o que solemos definir, no los dibujamos. No los dibujamos porque los sobreentendemos y así nos centramos en los elementos del circuito que son estas dos R's, R1 y R2, y el condensador C1. Bien, bueno, pues esta es la red que tenemos que analizar. Como veis, tenemos hay dos generadores
pues lo que tendremos será un análisis basado en superposición. Tenemos que aplicar superposición. Lo tendremos que analizar dos veces, uno para la continua, es decir, para el generador VCC, y otro para la señal variable, sobreentendemos que el generador VI es de señal variable, que sería el generador VI. Bien, pues, ¿qué hacemos en superposición cuando tenemos dos generadores de tensión? Pues el segundo generador anularle. Así que el análisis en continua debemos suponer que VI vale 0. Esto es lo que habéis aprendido en el teorema de superposición. Y en el análisis en AC lo que tendríamos que hacer es suponer que VCC vale 0. Bien, anulamos esos generadores, ¿vale? Entonces vamos a darle nombre a estos análisis. Vamos a llamar este análisis A y este el análisis B. ¿Cuál es el resultado final del circuito? Es decir, si esto lo montamos en el laboratorio, evidentemente no aplicamos ningún teorema. Lo que tenemos será señales, tensiones, corrientes que habrá en todos los puntos simultáneamente. Lo que veremos será, por ejemplo, si analizamos vamos a llamar la V de salida, si queremos saber qué sucede en la salida, tendríamos que, como sabemos por superposición, hacerlo dos veces, una para las condiciones A, que serían de C, y otra para las condiciones B, que sería para señal alterna, ¿vale? Y al ser una red lineal con resistencia, condensadores y generadores constantes, pues lo hacemos dos veces, no hay más remedio, y el resultado final sería la suma de los dos. Bien, bien, vamos a hacer este análisis para ver la respuesta en el tiempo. Entonces, para ver la respuesta en el tiempo, ¿no? Esto en SPICE sería, como veréis después, un análisis .tran, pues necesitamos, vuelvo a decir, analizar esta red dos veces, primero en continua y luego en alterna, y también saber qué tipo de forma de onda tenemos en el tiempo, o sea que especificaríamos qué señal. Bueno, vamos a especificar en este caso que la VI de t sería una senoide. Y el planteamiento más general es suponer que la VE de t es una senoide de frecuencia genérica F, o sea, una pulsación omega 2pi F. No definimos cuánto vale F y así la solución nos vale para múltiples soluciones. Bien, entonces, paso a paso, vamos a hacer primero análisis A en continua. Bien, entonces en continua lo que tenemos que hacer es VI igual a 0, anularlo, ¿vale? Bien, entonces vamos al circuito original, este de aquí, ¿y qué hacemos? Pues VI igual a 0 consistiría pues en cortocircuitarlo, ¿no? O sea, como si no hubiera generador, tendríamos aquí un cortocircuito a este punto, ¿vale? Primer paso. Segundo paso, en continua el condensador como si no existiera, ¿vale? Pues lo borramos, no hay nada, ¿vale? ¿Vale? Aquí esto está abierto. Bueno, entonces la solución nos da prácticamente inmediata. O sea que vemos que hay una pila de 5 voltios, dos resistores R1 y R2, aunque esté dibujado un poquito a trasmano, un poquito diferente de como hemos hecho en clase ya, pues está claro que tenemos aquí un divisor de tensión, el generador forzaría para que una corriente y se divide la tensión entre estos dos resistores. De forma inmediata podemos resolver que en continua la out 1 para las condiciones A, esto es en DC, VCC, que es el nombre que hemos dado a la batería, tenemos que hacerlo respecto de masa, o sea, respecto del punto cero, sería la caída en R2, así que sería R2 partido por R2. Bien, después de resolver esto de forma algebraica, la recomendación nuestra es siempre resolverlo de forma algebraica. Ya podemos, si conocemos los valores, como tenemos aquí, de los distintos elementos, pues podemos ver cuánto nos da. Bien, entonces, ahora sí, hacemos el valor. El valor que nos da sería la Vout 1, bueno, Vout, aquí hay una U, sería VCC, que es 5, por R2, que son 10K, partido por la suma de las dos R's, que sería 20K. Bien, esto se simplifica, nos queda 5 partido por 2, 2,5 voltios, ¿vale?
Bueno, esto nos sirve un poco también como previsión de qué encontraríamos en el laboratorio. Si vamos a medir tensiones y no ponemos generador de entrada, lo que tendríamos sería aquí, gracias a estos 5 voltios, aparecerían aquí 2,5 voltios de continua. ¿Bien? Y estos están siempre. Vamos a ver ahora, ¿qué sucedería con la parte alterna? ¿No? En el caso B, para alterna, tendríamos que, al hacer su proposición, anular, no eliminar, anular el resto de generadores, en nuestro caso solamente hay uno, que sería VCC, entonces hacemos que VCC sea 0, ¿vale? Y después analizaríamos cuánto vale Vout 1 para esta nueva condición, para esta condición B. Bien, entonces tenemos que volver al circuito original. Voy a volver a hacer aquí, como si fuera una pizarra, lo vuelvo a dibujar. Tenemos aquí un condensador. Voy a quitar todo lo que, la información esta que haya puesto. Tenemos aquí un condensador, C1, ¿vale? ¿Y qué es lo que anulamos ahora? La batería de 5 voltios. Es decir, esta, al anularla, lo que haríamos sería cortocircuitarla. Es decir, si cortocircuitamos esta de 5 voltios, lo que tendríamos sería que en este nudo VCC lo que estamos viendo es una masa. Por lo tanto, si observamos, nos quedaría, al eliminar el VCC, desde este punto de vista, a la izquierda tenemos el condensador C1, tenemos una resistencia a masa por arriba y una resistencia a masa por abajo. Bien, en vez de manejar las dos resistencias, lo que podemos hacer es asociar estas dos resistencias, porque en realidad están en paralelo, comparten este nudo y comparten masa. Así que antes de seguir calculando nada, lo que tenemos que hacer es simplificar la red lo más posible. Así que dibujamos nuestra VI de alterna. Lo que nos encontramos sería el nodo de entrada con el condensador C1, ¿bien? ¿Vale? Y ahora aparecería, voy a dibujarlo, esto normalmente lo hacemos en un solo paso, pero aquí voy a hacer los dos pasos. Veríamos que hay desde este punto, que sería el nudo de salida, a masa una R1, que era la que estaba mirando hacia arriba, y también está la R2, que es la que mira hacia abajo. Bien, y aquí tendríamos la salida out 1. Bien, eh, antes de seguir calculando, esto ya sabéis que hay que reducir la red lo más posible. Aquí vemos que hay un paralelo de las dos redes, de las dos resistencias, se reúne R2, así que lo sustituimos por un único resistor, que aquí es muy fácil de hallar porque los dos resistores son de 10K. En paralelo, al hacer la subtracción paralelo de estos dos resistores iguales, nos queda un resistor que vale la mitad. Si no lo veis claro, hacerlo en un papel aparte, pero bueno, esto es una de las situaciones más fáciles que podemos tener. Bien, entonces, en vez de analizar, como digo, esta red con dos resistores, lo que vamos a hacer es utilizar solamente un resistor. Aprovecho que esto sería como una pizarra, lo pongo aquí, out 1, y aquí esto sería el resistor RP, que ahora vale 5K. Bien, bueno, ya deshago todo el cambio, bien, y nos concentramos en analizar solo esta red para alterna. A ver, permitirme que suba a la pizarra para seguir ahí, operando, porque nos vamos a centrar solamente en el análisis de esta red en alterna, o sea que el resto no me importa. Bien, y de nuevo hay una cuestión importante, y es, vamos a preparar el análisis lo más sencillo posible para tener que hacer los menos cálculos posibles. Bien, entonces, lo que nunca recomendamos es operar directamente con los números. O sea, aquí teníamos un condensador de 470 nanofaradios, una resistencia que nos ha quedado de 5K, pues no operemos con números. Vamos a operar de forma simbólica. Sabemos que el generador, vamos a poner un generador senoidal, ¿no? Ya especificamos ahí su valor. Bueno, pues entonces operemos con esta red como si fuera una red senoidal. Bien, entonces los pasos que tendríamos sería, si tenemos una VIDT senoidal con un módulo, como teníamos aquí arriba, con una fase, perdón, con un seno de omega t, aplicamos fasores, y le damos un nombre a VI con arreglo a esto, que sería, lo más fácil sería, trabajamos hasta omega, por lo tanto VI tendría amplitud A. Bien, pues para el cálculo de de cuánto valdría la salida, observar que tanto C1 como RP, de forma simbólica, en
en un análisis senoidal es una impedancia. Entonces, si observamos el circuito abstrayéndonos de lo que hay dentro, tendríamos el generador VI senoidal, tendríamos una impedancia que sería la del condensador y otra impedancia que sería la de la resistencia. Esta sería una solución genérica, que además nos facilita ver un detalle, y es que tenemos un divisor de tensión, de nuevo. Entonces, la V de salida, esta vez en fasor, V out 1 en forma de fasor, sería la V de entrada, en forma de fasor, por la Z de la R partido por la Z de la R más la Z del condensador. Bien, sabemos que, bueno, lo pongo aquí en una esquina, pero bueno, la ZR sería el valor de la R, que son 5 kiloohmios, ¿no? Y el valor de la Z del condensador sería 1 partido J omega C, ¿no? Sin de omega, la de la senoide, la que tenemos por aquí, me da igual que el valor tenga en concreto, vamos a hacerlo de forma abstracta. Y el condensador C1 que teníamos, ¿bien? ¿Vale? Entonces, aquí sí que es cierto que la reactancia que tenemos, pues va a depender de omega. ¿Vale? Por eso la ventaja que deberíamos hacer es operar de forma simbólica y no de forma numérica. Así que vamos a omitir el número y pondremos los números al final. Bien, seguimos adelante. Tendríamos que la V de salida 1 sería la V de entrada VI por ZR. ZR vale RP y va a valer siempre RP, partido por la suma de ZR, que es RP, va a ser siempre constante, más 1 partido J omega C1. Bien, ¿vale? Aquí, pues simplemente dando valores a omega, tendríamos los valores correspondientes a todo este factor. Este factor, que es el factor del divisor de tensión, esto sería un número complejo, ¿no? Un número complejo que tendría un módulo M y una fase phi. Bien, para facilitarnos la gestión de este número, veréis que en adelante nunca, o trataremos nunca dejar denominadores en denominadores y numeradores. O sea, vamos a hacer que solamente haya un cociente. Así que para ello multiplicamos tanto arriba como abajo por J omega C1. Arriba y abajo, ¿vale? Entonces, cuando multiplicamos tanto arriba como abajo por J omega C1, tendríamos RP por J omega C1, arriba, numerador, y abajo RP por J omega C1 más 1. Bien, aunque os parezca que esto nos ha quedado más complicado, tenemos todo un bloque que sería el de bloque de respuesta en frecuencia, en el cual lo que vemos es que esto, que es una función que podemos trazar o plotear o dibujar dando simplemente valores a omega, y, por supuesto, por ejemplo, en programas de simulación como LTSpice, que vamos a usar en este curso, pues esto es una operación inmediata. Bien. Y también veremos que esta estructura es una estructura que nos interesa sobremanera. Bien. Porque si reordenamos un poquito esa ecuación, nos va a quedar Vout 1 igual a VI. Voy a hacer la siguiente reordenación. Poner J omega por un lado y la R y la C por otro. Bien, por un lado, la J omega la dejamos aquí, RP por C1 por J omega más 1. Bien, vale. ¿Qué nos visibiliza eso? Bueno, pues observar que nos queda tanto arriba como abajo el producto de una R por una C. Si recordamos los procesos de carga y descarga de condensador, precisamente este producto, que es el producto en dimensiones de ohmios por faradios, las dimensiones que tiene esto es de segundos. O sea que esto tiene información de tiempo. Y si recordamos los procesos de carga y descarga de condensador, a esa constante de la R por la C, eso lo denominábamos tau, que era constante de tiempo. Entonces, como veremos además luego más adelante, esto me permite generalizar muy rápidamente y prácticamente a simple vista que la expresión me quedaría tau por J omega partido por tau por J omega más 1, que es mucho más rápida de obtener, es muy general, ya veréis que esto lo vamos a repetir N veces, al final casi lo hacemos de cabeza,
y lo único que necesitamos es saber esa tau. Y ahora vamos a ver cómo obtenemos la tau de un circuito. Pues la tau de un circuito, vamos a volver al circuito que lo tenemos aquí arriba. La tau es el constante de tiempo. La obtenemos muy fácilmente cuando solamente hay una tau. Otros casos ya los haremos si procede, pero vamos a fijarnos en ese tipo de red. Lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a quitar la información de valor. Lo que tenemos que hacer es anular la excitación, los generadores. Bien, si anulamos la excitación, aquí tendríamos un cortocircuito. Recordar que esto está unido, bien, por masa. Y la tau es el producto de la C que me quede solitaria con la R última que me quede. Si fuera una red muy complicada, como teníamos aquí dos R's, las hemos asociado y me ha quedado una sola, ¿no? ¿Y qué me queda? Pues una R y una C, la constante de tiempo es el producto de esa R con esa C. Bien. Posteriormente iremos refinando esto, pero de momento con esta información nos vale. Hemos visto que esto me queda muy rápidamente trazado, ¿no? Claro, yo no he dicho cuánto vale la frecuencia, pero sí que sabemos que la salida, en teoría, tendríamos que aplicar fasores, como habíamos hecho aquí arriba, un fasor de amplitud A, teníamos que definirlo para qué frecuencia, y en teoría de esto tendría que sacar después, deshaciendo los fasores, la Vout1 para la frecuencia que sea, ¿vale? Ahora bien, habéis visto que lo he resuelto de una forma genérica. Es decir, no he dicho que omega es, y tampoco me importa la A, porque simple y llanamente lo que me importa es cuánto vale esta función. Después, sea cual sea la VI de interés, la coloco aquí delante y ya tendré la V de salida de forma directa. Bien, bueno, pues aquí, evidentemente, habíamos hablado de hallar la respuesta en el tiempo, vamos a completarla. Tenemos una determinada, una señal de entrada muy concreta, que es la que habíamos dicho aquí, un fasor a la frecuencia omega de amplitud A, pues lo que tendríamos sería la solución en el tiempo, sería primero Vout. Ojo, recordad que estamos en Vout B, en el caso B. Sería el fasor de VI por, ahora aquí dependería, tenemos que hallar el valor de esa tau. Bueno, pero sabemos la resistencia del condensador, lo dejo que hagáis la operativa, yo lo dejo indicado, por J omega partido por tau por J omega más 1. Bien, ¿vale? Eso sería, pues tendríamos en la salida, tendríamos una amplitud B diferente con una fase phi que dependerá de la relación que tengamos aquí, claro, ¿vale? Bueno, entonces deshacemos ahora el fasor. Fijaros que, bueno, aunque la pizarra esté muy llena, en realidad hemos hecho cálculos a nivel de primer curso, ¿no? El último paso, como decía, era deshacer el fasor, con lo cual tendríamos, al deshacer el fasor, Vout 1 de t sería módulo B, seno de omega t, más la fase que nos había dado aquí. Bien, pero recordar que esta es la parte variable. La salida en realidad total, si metemos un osciloscopio y miramos en Vout 1 de t, lo que nos quedaría sería la parte A, voy a ponerlo aquí simbólicamente, más la parte B. Es decir, tendríamos una continua de 2,5 voltios, que es la que hemos analizado en la parte A, más esta senoide que me ha quedado de analizar en régimen senoidal. ¿Vale? Bien, ¿vale? ¿Visto? Bueno, pues esto, simplemente especificando, vuelvo aquí arriba, cuál es la entrada senoidal concreta que tenemos. Aquí tendríamos los valores de la amplitud, los valores de la frecuencia, y en su caso del desfase. No tenemos por qué repetir el análisis n veces, porque esta función, o sea, el comportamiento de la red, que es lo que llamamos comportamiento de la red, solo necesitamos saber la omega y la tau. Y a partir de eso, luego le multiplicamos a la V de entrada en su fasor y ya sacamos la salida en la parte variable. Bien, esta manera de operar tomando solamente la parte variable, lo podemos abreviar haciendo un análisis general. Análisis general. Voy a quitarlo de general luego. O sea, nunca decimos un análisis general, no. Decimos un análisis en señal variable, que decimos análisis en AC, que ese es el otro análisis que tenéis en SPICE, ¿no?
¿vale? Entonces, el análisis en AC lo que nos va a dar será esta función que teníamos, que describía la red, la que teníamos en este recuadro. Voy a mover el cursor para que me veáis dónde quiero ir. Ese recuadro, que es lo que llamamos la función de ganancia. Hemos definido la ganancia en clase de teoría. La ganancia no tiene por qué ser de un amplificador, puede ser de cualquier red. Lo que miramos es, en este caso, una ganancia que es la relación entre la V de salida y la V de entrada. Bien, ahora esa función de ganancia, como veis, las unidades son de voltios, sería una ganancia de tensión. Y como veis, si cojo esta expresión de aquí arriba, ¿vale? Y cambio VI al otro miembro, efectivamente esto me queda tau por J omega partido por tau por J omega más 1, que es una función en omega, ¿no? Pero una función genérica que no depende de VI, ¿vale? Entonces, esta función que tendrá, es compleja, tiene un módulo, una fase, o sea, tendríamos una ganancia de tensión, una relación de la tensión de entrada y la tensión de salida, que será función de omega, que tendrá un módulo y que depende de omega y una fase que depende de omega. Bien, el estudio de esto lo haremos exhaustivamente en un tema que llamaremos precisamente no análisis en AC, sino análisis de respuesta en frecuencia. Este es el concepto que veremos en su momento. Respuesta en frecuencia. Bien, entonces, esa respuesta en frecuencia lo que nos va a permitir es ver la relación que es independiente de la señal, que solamente depende de la frecuencia, y cuando sepamos cuál es la señal que tenemos, pues simplemente podemos hallar la señal de salida sabiendo la ganancia. En Spice veréis que esto, lo que vamos a representar en módulo isafas, hoy qué curva más mala he sacado, bueno, os da igual, ¿no? O sea, lo que haremos será representarlo en función de omega, en realidad en función de f. ¿Por qué en función de f? Porque humanamente trabajamos mejor en hercios, ¿no? Recordar que omega es 2pi por f, ¿no? Spice os va a dar en f, pero bueno, sabéis que simplemente multiplica por 2pi y ya tenemos. Y nos daría esas relaciones o la medida de las señales en función de la frecuencia en módulo y en fase. Entonces tendríamos, vamos a poner, por ejemplo, que el módulo lo dibujáramos en rojo y la fase la dibujáramos en verde. Bien, entonces, cuando hagáis la simulación en Spice, veréis que el módulo pues hará, en concreto en este hace una cosa así, si representamos en logaritmos. Y recordad también que los logaritmos es algo que utilizamos mucho en vez de las unidades normales. Y si representamos la fase, pues habrá una cosa así. Bien, bueno, hay un punto fundamental de interés que veremos cuando hablemos de respuesta en frecuencia, cuando hablemos de respuesta en frecuencia, pero bueno, ahora vamos a intentar aprovechar que en el laboratorio tenemos todas las herramientas necesarias para hacer medidas con cierta facilidad y en Spice también. Un punto de interés es aquel en el cual tenemos una reducción de la ganancia en un factor determinado. Es esto, por decirlo de una manera, de acuerdo a esta teoría que veremos más adelante, eso se llama frecuencia de corte. Bien, entonces la frecuencia de corte, de momento no me voy a meter mucho con esto, pero la frecuencia de corte es aquella para la cual tenemos una reducción determinada de este módulo. Bien, vale, entonces esto tiene una condición de en módulo y en fase que os detallaremos en el momento que hagamos la medida. La ventaja de una red simple como la que tenemos aquí, como veremos después en el tema correspondiente, es que esa frecuencia de corte está relacionada con la tau que hemos medido. Bien, y lo que vamos a hacer es verificar en el laboratorio precisamente esta relación. Y de momento lo dejamos aquí. Bueno, pues no os preocupéis si tenéis todavía dudas con el análisis de una red de este tipo. Podéis ver el vídeo, evidentemente, para eso es todas las veces que sea necesario. Y lo que sí que tenemos pendiente es que hay muchas definiciones que hemos dejado para más adelante. Y actualmente lo que nos interesa es simplemente tirar un poquito para arriba. Nos interesa que relacionemos lo que ya hicimos en primer curso, que es analizar una red
Ay, perdonad que me estoy llevando esto sin querer. Una red que combina, como tenemos aquí, una entrada variable y una entrada en continua, aplicamos superposición, analizamos en continua, después analizamos en señal variable. El análisis no lo repetimos n veces, lo hacemos solamente una vez en función de omega, obtenemos un número que no depende de la entrada, sino que depende de la red, que sería lo que hemos llamado ganancia, aunque no es un amplificador, pero da igual, la relación entre tensión de salida y entrada sigue siendo una ganancia. Y ese número me permite hallar la parte variable. La respuesta global en el tiempo es la suma de ambas componentes, continua más variable, y eso será lo que veamos cuando miramos con el osciloscopio. Vemos la tensión tal como está. Ahí no hay ningún análisis ni nada, es lo que hay. Lo que hay es la superposición de esos dos efectos. Y por último, relacionado con lo que veremos en SPICE, es que esa respuesta de forma general para la parte variable, la parte continua, habéis visto que es un análisis mucho más sencillo, te da un número y ya está. En la parte variable, pues esa función, que es una función de omega, pues en vez de ir dando valores a omega, con una gráfica tenemos una amplia visión de qué sucede tanto en módulo como en fase para esa función de ganancia. Bueno, pues nada, por ahora lo dejamos aquí.